Y bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos a estas jornadas, están siendo fantásticas, además al aire libre, maravilloso. Y también muchas gracias por quedaros ahora, porque ya sé que es una hora un poco más intempestiva, está un poco cansada, pero bueno. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos Viveros Broco, estamos localizados en la zona de Vélez Málaga, zona de Algarrobo, que es donde tenemos la central, pero también tenemos una finca nueva en Cartaya. Ahí podemos ver un poquito en el mapa dónde estamos localizados. Somos un vivero de árboles subtropicales, mango, chirimoyo, lichi, aguacate, pero nuestra ventaja competitiva es que estamos especializados en la producción de aguacate clonal. Nuestra cifra de ventas el año pasado fue ya de 1.300.000 árboles y el incremento del interés por los árboles clonales pues está haciendo que sigamos aumentando nuestras ventas en la zona del Mediterráneo y bueno, ahora os explicaré todas las ventajas que tiene este material vegetal. Somos el primer productor del mundo de plantones clonales, venimos de California, uno de los socios es de California, pero ya estamos en México, en Marruecos, en España y actualmente estamos instalando un vivero en Kenia, tenemos plantas allí aclimatando y bueno, próximamente serán trasplantadas en campo y empezaremos allí con nuestras instalaciones. Bueno, trabajamos siempre con sistemas de gestión de calidad, estamos certificados en ISO 9001, 14001, un montón de certificaciones que cada vez son más importantes para el tema de exportar plantas y para garantizar al agricultor pues, una buena calidad de planta. Bueno, ¿y qué es el clonal y el semilla? ¿Qué diferencia hay entre las plantas? Porque es que siempre se escucha muchísimo y al final pues no sabemos bien la diferencia, ¿no? Bueno, una planta de semilla, como todos sabemos, una semilla que brota, se injerta con la variedad frutal y esa semilla tiene mucha variabilidad genética porque es fruto de la unión de un padre y una madre. Cada semilla es diferente, siempre, en todas las especies, pero aún más en el aguacate, porque es una especie que se denomina, bueno, que es heterocigótica y eso quiere decir que la variabilidad entre las semillas es aún mayor. Estas plantas, pues como he dicho, se siembra una semilla, crece, se injerta con la variedad frutal y listo. La planta clonal es una reproducción vegetativa. Hacemos 2 injertos y el patrón clonal está seleccionado. Todos los patrones tienen la misma genética y eliminamos la variabilidad genética que nos da una semilla. Por lo tanto, vamos a tener árboles todos seleccionados y con muy buena genética. En cambio, las plantas de semilla, pues nos puede salir una planta mejor, una planta peor, una planta más resistente, una menos, etc. Los patrones de semilla no son uniformes ni en cuanto a productividad ni en comportamiento. Se comporta cada uno diferente. Bueno, y además ahora, últimamente, en el mercado se está escuchando mucho los patrones in vitro. Los patrones in vitro, no es que yo estoy clonando in vitro un patrón, etc. Bueno, ¿cuál es la diferencia? A día de hoy, patrones clonales in vitro en el mundo a nivel comercial no se ha conseguido hacer. ¿Qué están haciendo estas empresas o estos centros de investigación? Bueno, pues un patrón clonal, como ya he dicho, es una reproducción vegetativa de un árbol que conocemos sus características perfectamente, puede ser un patrón DUSA o un patrón Duque 7, pues sabemos que el DUSA tiene tolerancia a la fitóftora y se va a comportar de esta forma y prefiere un suelo más ligero que otros patrones, etc. Estamos clonando un material que conocemos. Esto lo hacemos a partir de un material adulto, un árbol que tenemos, un campo madre con una planta ya seleccionada. ¿Qué pasa con el patrón de cultivo in vitro? Se intenta coger este material de un árbol adulto, pero es complicadísimo, porque es un material que, digamos, está un poco envejecido. Entonces, ¿qué se hace? Se coge una semilla y como es un material juvenil, es mucho más fácil clonarlo in vitro y cogen este material y lo clonan. Pero ¿qué pasa? Que este material viene una semilla, entonces estoy clonando una semilla que realmente no sé cómo se va a comportar en el campo ni las características que va a tener. Estoy clonando un material que no conozco, que desconozco completamente. Y a día de hoy se está haciendo eso en la industria. Nosotros también tenemos un laboratorio de cultivo in vitro, estamos probando clonar patrones nuevos, pero evidentemente dentro de una investigación, porque ese patrón, si lo sacamos al mercado, no sabemos cómo va a funcionar. ¿Por qué es tan importante usar estos patrones clonales? Bueno, la dinámica de hoy ya hemos visto que tenemos unos recursos limitados, tenemos que ser muy eficientes en la producción y, como ya ha dicho antes también Alberto, es muy importante la elección del patrón, porque al final nosotros tenemos que conocer nuestro suelo y la inversión que hacemos al poner una plantación es muy grande para poner un patrón, unas raíces de un árbol que no se van a comportar bien en nuestro suelo. Por lo tanto, la elección de una planta clonal
después de analizar una tierra y ver las características que tiene, es de vital importancia. Y no coger plantas de semilla, que cada una tiene una genética diferente, y plantarlas a libre albedrío. No sabemos cómo se van a comportar. Nosotros llevamos ya más de 30 años optimizando la técnica de clonación, que no es fácil. Luego os voy a enseñar un poquito por encima para que conozcáis el proceso. Y bueno, ya en 1926 decían, ¿no?, que no hay nada más importante en la industria y en la producción del aguacate que el patrón de los árboles. Al final, las raíces del árbol es por donde se va a alimentar, donde se van a generar hormonas, es la base de la planta. Y si nos equivocamos de patrón, pues bueno, puede que la plantación no sea tan exitosa. Bueno, ¿y cómo empezó toda esta historia, ¿no?, de plantas clonales? Pues esto empezó a estudiarse en California ante una necesidad, que era tener plantas que fueran resistentes al hongo Phytophthora cinnamomea. Como sabéis, el hongo Phytophthora, pues bueno, acaba matando el árbol, porque al final hay diferentes soluciones que, bueno, pueden ayudar a alargar un poquito la vida del árbol, pero al final la prevención es la forma más clara, ¿no?, de luchar contra esta enfermedad. Entonces empezó en los años 70 en California y ya la investigación continuó en Sudáfrica. Continuaron estudiando, hicieron campos con árboles de escape. Bueno, al final consiguieron sacar un patrón que es tolerante. Bueno, primero una generación anterior, pero patrones tolerantes como por ejemplo tenemos hoy en día, que es el DUS. Como os digo, al principio comenzó en base a un problema que era la enfermedad de Phytophthora, pero más adelante se han visto que tiene muchas más ventajas. ¿Cuáles son estas ventajas? Pues una de ellas la productividad. Más tarde os voy a enseñar diferentes estudios que hay a nivel mundial en diferentes zonas, además, que indican pues, que los patrones clonales son mucho más productivos y normalmente empiezan a entrar en producción antes, son más precoces. Otra ventaja es la homogeneidad. Al tener árboles que se comportan de la misma nos va a permitir, digamos, estandarizar los tratamientos que tenemos que hacer en la finca. No vamos a tener un árbol clorótico, otro que falta hierro, otro que tiene más requerimientos de agua, otro que tiene menos. Al final vamos a tener una finca más homogénea, que si no, muchas veces el manejo de la plantación acaba siendo una pesadilla. Y también pues, tolerancia a condiciones extremas. Como sabemos, cada vez pues, tenemos peores condiciones para el cultivo del aguacate, en general para todos los cultivos, pero para el aguacate. Y están surgiendo nuevos patrones pues, más tolerantes a condiciones salinas, más tolerantes a caliza activa. Nosotros estamos importando ahora gran cantidad de material genético para tener disponibles nuevos patrones. También estamos trayendo material de Israel, de California. Y bueno, pues la industria se va especializando y se van encontrando diferentes patrones que se adaptan mucho mejor a terrenos en los que antes pues el aguacate no se podía cultivar. Hoy en día estos terrenos no los encontramos lejos, sino que por desgracia pues cada vez más nuestros terrenos pues, son de peor calidad. Antes ha comentado también Rafael variedades tetraploides de aguacate. Nosotros vamos a traer y estamos estudiando ahora mismo una variedad tetraploide que bueno, pues parece que va a tener muy buenos resultados, pero bueno, todo esto son estudios preliminares. Bueno, y las diferencias del sistema radicular entre el patrón clonal y el de semilla no son solo en productividad, sino también son gráficas, y aquí las podemos ver. Aquí vemos la diferencia entre el sistema radicular de una planta clonal y una planta de semilla. Desde el vivero, a vuestra izquierda, está el patrón clonal de una planta de semilla en nuestro vivero y a la derecha el patrón de semilla. Ya desde pequeño se ve la diferencia, pero si os fijáis en las plantaciones, en los árboles que son adultos, a la izquierda vemos un patrón Duque 7 de un árbol de 6 años. Este estudio se hizo en Nueva Zelanda. Un sistema radicular muy fasciculado, muy desarrollado. Mientras que a la derecha vemos un patrón de un árbol de semilla de 9 años, o 3 años más, que es un sistema radicular mucho más pobre, que sí que tiene una raíz pivotante, como ha explicado antes Rafael, que hay raíces que bajan y descienden un poco más, pero en este caso es prácticamente de anclaje, no absorbe prácticamente ni nutrientes ni agua. La estructura radicular del árbol es fundamental, porque al final pues, absorbe nutrientes, absorbe agua, es esencial para la floración, produce hormonas que van a la parte aérea, etc. La diferencia es abismal. Bueno, y en cuanto a productividad, pues os voy a ir poniendo diferentes ejemplos que hay a lo largo de todo el planeta. En este caso es en Chile, que Chile es un país que está muy actualizado en la producción de aguacate, continuamente están investigando
utilizan marcos de plantación cada vez más intensivos, están muy tecnificados. Este estudio se desarrolló durante 7 años en un marco de plantación de 5×3 y se utilizaron plantas con patrón DUS, patrón toro y patrón zutano. DUSA y toro cañón son patrones clonales y zutano es un patrón de semilla. Bueno, pues como veis podemos ver la producción acumulada en 4 años. Las plantas que tenían patrón clonal DUSA produjeron en 4 años el 50% más que las plantas que tenían un patrón de semilla como es el zutano. Pero es que además, si os fijáis en el primer año, en la producción del 2008, como podéis ver, los árboles clonales produjeron, por ejemplo, en el caso de DUSA, casi unos 20 kilogramos por árbol, mientras que en semilla directamente casi no podemos ver la producción que se obtuvo. La he marcado con la flechita, pero prácticamente no se puede ver. O sea que lo que quiere decir es que entran antes en producción y antes empezamos a amortizar el dinero que hemos invertido en nuestra plantación. Otro ejemplo, en este caso en España, este se hizo en la zona de la Axarquía, se midieron las producciones a lo largo de 5 años, empezó en el año 2, y de nuevo se compararon plantas con patrón clonal DUSA, plantas con patrón clonal Duque 7 y plantas de semilla. En este caso fue la semilla Waterhall, que es también como zutano, es una semilla de genética mexicana. Y bueno, como podemos ver, pues la producción fue un poco variando, pero si al final nos fijamos en el acumulado, de nuevo los patrones clonales superan al patrón de semilla, destacando sobre todo la producción de DUSA, que fue pues, de 71,43 kilos en acumulado frente al 54 kilos que tuvo patrón de semilla. O sea que el DUSA fue un 32% más productivo que el patrón de semilla. Bueno, y si nos fijamos en la eficiencia, que estamos todo el rato repitiendo la palabra eficiencia y mantener los árboles más pequeños, más árboles por finca, pues este estudio de la Universidad de Valparaíso en Chile también nos explica cómo los patrones clonales son mucho más eficientes que los patrones de semilla. ¿Por qué? Porque manteniendo el mismo nivel, el mismo volumen de copa del árbol, los patrones clonales produjeron mucha más fruta que el de semilla. Como podéis ver la diferencia, la línea azul es la del DUSA, la línea roja es la del Toro Cañón y la línea verde es la del zutano. Por lo tanto, ¿esto que nos permite? Poner más árboles por finca o tener más producciones y además mantener los árboles en un tamaño más pequeño, lo que nos facilita mucho más el manejo, como por ejemplo la recolección de la fruta, entre otros. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, os he traído esta imagen porque es que está clarísimo. Esto es en España, en la Axarquía. Arriba tenemos una plantación de aguacate clonal y abajo tenemos una plantación de aguacate de semilla. Poco hay más que decir. La plantación de clonal, homogénea, prácticamente todos los árboles del mismo tamaño, mismos requerimientos hídricos, mismos requerimientos de fertilizantes, menos quebraderos de cabeza, ahorro en tiempo, ahorro en dinero y sobre todo mantenerse competitivo. La plantación de semilla pues tiene un montón de huecos, de pérdidas, de faltas, plantas que están cloróticas, plantas que necesitan más hierro, plantas que tienen menos necesidades de hierro. Al final, la homogeneidad nos facilita mucho el manejo. Ben Jacob, os he puesto ahí una frase que dijo, Ben Jacob es una eminencia de Israel, que hace un montón de estudios de patrones, tiene unas selecciones de patrones, y dice que, bueno, que las fincas de aguacate de semilla son probablemente las más desuniformes entre todos los frutales. O sea, si ya son desuniformes en otras especies, en el aguacate, por lo que os he dicho, que es heterocigótico, pues mucho más. Y podríamos pensar que con el tiempo, bueno, pues sí, tenemos árboles más pequeños, árboles más grandes, y con el tiempo pues se unificará el tamaño de la finca, crecerán, los podaré y ya está. Bueno, pues sí, el tamaño se uniformiza un poco, digamos. Ahí tenemos la comparación de la finca en el año 2013 y en el año 2022. Podemos ver que el tamaño más o menos, o sea, digamos que es más parecido, ¿no? Está un poco más homogéneo, pero claro, la genética sigue siendo diferente. Entonces, las producciones no se van a igualar. En una de las fincas tengo genética seleccionada, adaptada a mi parcela, mientras que en la otra tengo una genética diferente en cada árbol y se comporta de forma diferente. Y otro ejemplo, como me está gustando esto de ir por todo el mundo, pues ahora Sudáfrica. Entonces, en la parte superior tenemos una plantación de patrón de semilla, que en este caso es Naval. Como veis, de nuevo, pues árboles un poco más grandes, un poco más pequeños, pero sobre todo árboles cloróticos, árboles en mejores condiciones. Mientras que debajo tenemos una plantación
de patrón clonal DUSA, súper homogénea y súper competitiva, porque al final lo de siempre, estamos con los recursos limitados y tenemos que ser eficientes. Bueno, como os he dicho, plantaciones clonales muy uniformes, ya os he explicado, que permite pues, mecanizar mejor la plantación, acceder mejor a la fruta, ahorrar costes, ahorro de nutrientes y ahorro de agua, ahorro de quebraderos de cabeza y sobre todo minimizar el tamaño de los árboles, porque como os he explicado, son más eficientes. Entonces al final reducimos zonas improductivas, zonas sombreadas, que no son como estas que había hace años de marcos de plantación de 7×8 con unos árboles con unas ramas que eran cero productivas de metros. Bueno, pues toda esa tendencia, como ya sabéis, ha desaparecido y el clonal, pues al ser tan eficiente, nos permite mantener los árboles de menor tamaño. Bueno, aquí he metido algunas fotitos de esta zona. Bueno, he puesto ahí los agradecimientos a las personas propietarias de las fincas que me han permitido poner sus fotografías. Estas de portainjertos DUSA. El DUSA está funcionando muy bien por esta zona. Tengo que decir que normalmente es para suelos un poco más ligeros, pero la verdad que nos está sorprendiendo. Tiene parte de genética mexicana y entonces aguanta muy bien el frío. Y además en los últimos estudios, y dadas las malas condiciones que hay ahora en Málaga de agua, nos está sorprendiendo porque también tiene bastante tolerancia a la salinidad. Cosa que se había leído siempre en la bibliografía, pero ahora que ha llegado el momento de comprobarlo, pues está viendo que efectivamente pues tiene cierta tolerancia. No es el mejor patrón, ni mucho menos para condiciones salinas, porque se están investigando nuevos, pero a día de hoy, de los que tenemos, es un buen patrón. Otra finca que se ha puesto recientemente por esta zona, en este caso de Bernardo Sánchez, también con un portainjertos de DUSA. Y de nuevo otra finca, en este caso de Toro Cañón. Al final, como os digo, siempre estudiamos el terreno que tenemos para poder adaptar las raíces, para poder elegir el patrón que queremos para nuestra plantación. Siempre pedimos una analítica de suelo, una analítica de agua, para estar seguros, ¿no? Seguros del tipo de material genético que vamos a poner en la plantación, que no va a cambiar a lo largo de toda la vida y es una decisión pues, importante. Bueno, otras fincas, en este caso no son de esta zona, pero bueno, para que veáis la homogeneidad que tienen, nada más plantarlas. Y bueno, unas fincas un poquito más grandes, como sabéis, pues cada vez se llevan más los marcos intensivos, plantas árboles en marcos más estrechos y crear pues un muro productivo para optimizar el espacio y tener una zona productiva, iluminada y no tener zonas sombreadas. Bueno, y me gustaría hacer especial mención al portainjertos DUSA, porque a día de hoy, aunque hay muchísimos patrones en estudio, como os he dicho, acabamos de importar un montón de material que próximamente podremos sacar al mercado, estamos en proceso de registro, pues bueno, a día de hoy DUSA es el rey, digamos, de los portainjertos. Este portainjertos fue registrado por Westfalia, que es una empresa sudafricana. Su comportamiento ha sido estudiado y confirmado en todo el mundo, como podéis ver ahí, pues California, España, Marruecos, Chile, Perú, Sudáfrica, Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda este año estuvimos en el Congreso Internacional y la verdad que lo utilizan bastante. Con Australia también. Bueno, es más precoz que otros portainjertos clonales, como hemos visto en la primera hoja, en el primer estudio que os he puesto de comparación con Valparaíso, en la Universidad de Valparaíso, que Zutano no producía prácticamente nada en el primer año, mientras que DUSA producíamos 20 kilos. Cierta tolerancia al frío también, dentro de que es una especie subtropical y que el aguacate, pues, el frío no le gusta. Y cierta tolerancia a salinidad. Y sobre todo que es muy productivo. Bueno, aquí tengo una gráfica en la que veis valores y kilogramos de producción. Os echaréis la mano a la cabeza, pero es de Perú. Por eso salen 68 kilogramos por árbol, que ya nos gustaría aquí. Entonces, este estudio se hizo en Perú, en la región de Limatambo. Se comparó el DUSA, el portainjertos DUSA, con portainjertos de semilla, en este caso de Zutano, durante 3 años. Y de nuevo podéis ver que el DUSA produjo, pues en este caso no fue un 50, fue un 64% más que los árboles de semilla, de Zutano. Otro ejemplo, en este caso en Sudáfrica, en este caso se compararon portainjertos clonales. Ya no estoy haciendo una comparación con un aguacate de semilla, ya dentro de los clonales también. En el primer caso, la región de Muketsi,
Se comparó el DUSA con un patrón comercial A, era una investigación, no nos han dicho qué patrón era, pero era un patrón clonal. Como podéis ver, 82% de productividad más tuvo el patrón clonal DUSA a lo largo de 5 años. Pero en otra zona, en la región de Polizzi, se comparó el DUSA con el Duque 7, que el Duque 7 también es un patrón que evidentemente es muy conocido y se utiliza mucho, fue un 42% más. Con esto no quiero decir que DUSA sea el mejor porta injertos del mundo, porque como os he dicho, siempre tenemos que adaptar nuestro patrón a nuestro terreno. Quizás el DUSA en un terreno muy pesado, que tenga pues, caliza activa, pues quizás no sea el que mejor nos funcione. Siempre comprobar las condiciones que tenemos. Y otro ejemplo de este caso en California, pues el DUSA produjo un 27,05 kilogramos y el Duque 7 22,88 por árbol en media de 7 años. De nuevo el DUSA produjo más, 18,2% más. Ahí tenemos un montón de patrones clonales, también tenemos el Borchardt activa. Bueno, podemos ver ahí el Thomas, que hay otros patrones que prácticamente ya no se utilizan o que se estudiaron, pero que bueno, han quedado un poco en el olvido. Bueno, y esto de patrones clonales, plantas clonales, muchas veces la gente no sabe de dónde viene esto e incluso pueden pensar que hacemos pruebas en laboratorio o transgénicos o cosas de estas. Entonces os voy a explicar un poquito cómo hacemos las plantas. Nuestras plantas son plantas clonales altamente tecnificadas. Esto lo hacemos en invernaderos que tienen absolutamente todo controlado. Temperatura, humedad, iluminación, absolutamente todo controlado. Siguen las fases de un método que se llama el método Froelich, pero que ya en los años 70 aproximadamente, Broco fue adaptándolo a un método adaptado de Froelich, o sea que al final tenemos nuestro propio método, con nuestras propias características, nuestros propios puntos críticos, etc. Aquí lo voy a explicar y parece muy sencillo, pero estos son años y años y años de investigación. Y bueno, durante todo este proceso, aproximadamente el 50% de las semillas que empezamos a utilizar son descartadas, pues por diferentes razones, como por ejemplo vigor. Entonces, hay gente que nos dice, joder, es que la planta clonal vale el doble que una planta de semilla, que también las vendemos, también vendemos plantas de semilla, pero es que ahora vais a entender por qué, porque la planta de semilla, cojo la semilla, genética la que sea, la planto y la injerto, y ahora viene lo que es un proceso de aguacate clonal que es completamente manual y requiere una mano de obra, pues bueno, increíble. Como podéis ver, seguimos una trazabilidad muy exhaustiva con códigos QR, un programa informático interno, etc. Bueno, pues aquí veis una imagen de uno de los invernaderos con las plantas clonales. Son plantas, como ya os he dicho, muy tecnificadas con un patrón específico. Están doblemente injertadas. Tienen aproximadamente 1 litro en la bolsa al principio, porque luego ya crecemos la planta en el exterior. Tienen un sistema radicular, como ya hemos visto anteriormente, muy fasciculado y desarrollado. Y antes de ser trasplantadas a una maceta más grande para desarrollarlas, pues son aclimatadas. Entonces, en estos invernaderos absolutamente todo está controlado. Y aquí vemos el proceso resumido. Bueno, pues nosotros empezamos con una semilla que únicamente la utilizamos como, digamos, motor de energía. Es para dar energía al proceso. Empezamos con esta semilla y una vez que brota, me voy a poner aquí para que lo vayáis viendo un poco mejor. Empezamos con esta semilla. Una vez que brota, una semilla con una genética que no la conocemos, la injertamos con el patrón clonal. Esto es una púa de un árbol madre seleccionado que está con diferentes tratamientos y cuidado de diferente forma para tener un material de calidad que sea DUSA, Duque 7, Toro, Borchardt, etc. Entonces, injertamos esta púa del patrón y cuando ha brotado un poquito, la metemos en una cámara oscura, una cámara de etiolación. Esto nos permite tener todo este tallo tan largo, blanco, sin clorofila. O sea, la planta, al estar en una cámara oscura en la que no tiene clorofila, crece blanca, blanca, blanca. ¿Y por qué hacemos esto? Porque nosotros queremos que este tallo enraíce y si no tiene clorofila va a enraizar mucho más fácilmente. Una vez que tenemos este proceso, metemos una anilla aquí y hormonamos este tallo. Aplicamos unas hormonas, son naturales, de las plantas que producen ellas mismas en su interior. Desdoblamos la bolsa y ponemos un sustrato aquí. ¿Qué pasa? Que aquí la planta empieza a crear raíces. O sea, este tallo empieza a desarrollar raíces que serían raíces del patrón que hemos elegido.
empiezan a desarrollarse las raíces. Aquí tenemos las raíces de la semilla. ¿Y qué pasa? Que como hemos metido una anilla aquí, conforme la planta va creciendo, como el tallo va aumentando de tamaño, es estrangulado. Y esta estrangulación provoca que esta semilla se corte. Entonces conseguimos unas raíces clonales, un patrón clonal y una variedad frutal. Y la variabilidad genética que nos estaba dando la semilla queda completamente eliminada. Por lo tanto, esta semilla solo nos vale para tener energía para hacer este proceso. Y finalmente tenemos aquí las raíces, que son todas genéticamente iguales, del patrón que en este caso ya hemos elegido, puede ser un Dusa, un Duque 7, etc. Mañana, que estamos todavía en la feria, tenéis una maqueta, por si queréis venir a verla, en la que se ve todo muy bien, porque está la bolsa cortada y veis todas las raíces desarrollándose, etc. Bueno, más imágenes. Veis como ya desde muy pequeñita la planta con el patrón clonal empieza a tener un montón de raíces fasciculadas. Esta sería una plantita clonal, en este caso Duque 7 Hass, que ya está preparada para el trasplante, porque claro, este no es el tamaño de venta. Es verdad que para exportar, que ya estamos exportando también pues, a países que están más lejos como la India, Arabia Saudí, que por cierto se puede cultivar aguacate casi ya hasta en el desierto, pues estos formatos los utilizamos para exportar, pero aquí todavía preferimos árboles un poquito más grandes. Entonces aclimatamos las plantas, porque como os he dicho están muy cuidadas en un invernadero, entonces tenemos que sacarlas y aclimatarlas al exterior, las planteamos y ya las trasplantamos a una maceta más grande. Las trasplantamos a una maceta de 6 litros y bueno, aquí os voy a poner unas cuantas ya imágenes de nuestras plantas desarrollándose para que veáis. Estas son la zona de Málaga, siempre con sus códigos QR. Tenemos un montón de certificaciones porque, como sabéis, cada vez hay menos materias activas, más control en las plagas, más movimiento a nivel mundial y global, entonces tenemos que estar siempre pues eso, en continua formación e inspección. Estas fotos también son del nuevo vivero en Cartaya. Este está proveyendo de mucha planta ya al mercado de Portugal. Y bueno, pues todas estas características y todo esto que os he explicado está haciendo ya que aproximadamente el 80% de las ventas sea de planta clonal. Prácticamente todos los agricultores profesionales ya eligen un patrón así, porque al final quieren que las raíces estén adaptadas a su tipo de suelo. Es verdad que todavía pues 19-20% de las personas, los agricultores, pues algunos sí que prefieren patrones de semilla, como son pues G6 o Lula o Degania o Asdod. Sí que hay condiciones todavía muy salinas en las que ciertos agricultores han elegido Degania y Asdod, pero repito, Degania y Asdod de semilla, no in vitro, porque lo que se vende in vitro no es un Degania y Asdod in vitro, por lo que os he explicado anteriormente. Mucho cuidado, porque si ponemos un patrón clonal que encima no conocemos y toda la parcela es homogénea de una genética que no conocemos, cuidado, porque lo que puede venir no tenemos ni idea y todo se va a comportar igual. Y bueno, pues aquí veis el sistema radicular, la planta es aproximadamente de 1 metro. Y mucho hincapié en lo que os he dicho, antes de hacer una plantación tenemos que conocer nuestro análisis de agua, nuestro análisis de suelo, las condiciones climáticas para hacer una planta, digamos, a la carta. Queremos saber qué tipo de patrón tenemos que poner y evidentemente qué tipo de variedad frutal. ¿Va a dar semillas fértiles o no? ¿Cómo? ¿Va a dar semillas fértiles? ¿Cómo si va a dar semillas fértiles? Los aguacates clonales que nos has puesto, sí, de Dusa, luego vamos a poder aprovechar los frutos que salgan o vamos a tener que comprar otra Llevamos vez. más de 50 años con planta clonal en la industria y todo el mundo está vendiendo su fruta. No me refiero a que yo voy a poder replantar los sí, frutos. la variedad frutal es siempre la misma. Tú la coges y la injertas en un patrón de semilla o en un patrón clonal. Tú injertas Hass y el Hass siempre es el mismo. Entonces tú vas a tener semillas que, claro, tú puedes plantarlas. Serán un cruce de Hass con cualquier otra cosa. Al final la variedad es independiente. Lo que estamos seleccionando aquí es el patrón, pero la variedad frutal siempre es la misma. Evidentemente el patrón clonal tiene un efecto sobre la variedad frutal, pero digamos en productividad o en tamaño o en tolerancia a cloruros, pero no en que sea fértil o no. Y bueno, lo que os he dicho, el tema de la eficiencia de los recursos. Nosotros estamos haciendo muchísimo trabajo, estamos modernizando instalaciones,
tenemos una persona completamente todo el día controlando por si en un momento existiese una fuga. Bueno, es un trabajo muy exhaustivo, pero es que además pues estamos ayudando a los agricultores. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que quizás al principio, en el primer momento, ponen muchos goteros, al final se hace un mal gasto del agua y además muchas veces no se está regando adecuadamente la planta nada más ponerla en el campo. ¿Por qué? Porque muchas veces ponen el árbol y ponen 2 goteros a los lados, creen que el bulbo húmedo va a mojar las raíces y van a estar hidratadas y va a poder absorber agua al árbol, pero no es así. ¿Por qué? Porque la planta sale del vivero con un sustrato muy ligero. Entonces es muy importante, muy importante, poner un gotero justo al lado del tronco al principio, hasta que la planta empiece a extender las raíces. Y bueno, como nosotros queremos ayudar a la industria, dada la problemática que hemos ido viendo y que hace que los árboles se estresen, estamos empezando a regalar el gotero directamente con la planta. Regalamos un gotero autocompensado de 3 litros con una piqueta para que se coloque directamente así. Es decir, no poner un gotero aquí y otro en el otro lado, sino que los primeros meses de vida la planta tiene que tener el agua directamente donde están localizadas las raíces, porque están concentradas. Para evitar problemas, directamente regalamos este gotero, que es de 3 litros autocompensado. Luego ya, evidentemente, hay que añadir más goteros, pero inicialmente este es importantísimo. Y bueno, simplemente mencionar que nos conocéis por el aguacate, pero que tenemos muchos más cultivos, muchas más especies. Incluso ahora tenemos también tenemos un laboratorio de cultivo in vitro y estamos sacando nuevos formatos pequeñitos de plataneras, de fresas, que se están regalando un montón en eventos, en bodas. O sea que estamos muy diversificados y que no es lo único que hacemos el aguacate, aunque sí, nuestra pasión, el tema del explorar es nuestra pasión. Pero bueno, que veis que tenemos un montón de cultivos que estamos exportando también a muchas zonas del mundo, como Mango, a Turquía, etc. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención.